Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión continuamos con el tema 57 y vamos a centrarnos en la estadística descriptiva y en las características de la estadística descriptiva. Principalmente nos vamos a centrar en esos tres aspectos que comentábamos: el resumen a partir de tablas, la utilización de tablas, la utilización de gráficos y la utilización de medidas. En primer lugar, vamos a ver las tablas. Para ver las tablas, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una forma de representar la información. Nosotros, dada una información que puede venir dada, pues un conjunto finito o infinito, tendríamos una serie de información y podríamos utilizar variables de distinto tipo. Aquí entran los tipos de variables que no hemos trabajado, pero que todos conocemos. Estamos hablando de variables discretas y variables continuas. Las variables discretas, si tienen si el conjunto de valores que pueden tomar es un conjunto finito o infinito numerable, y las continuas, si el conjunto de puntos que puede tomar es un conjunto infinito y obviamente no numerable. En este caso, lo que tenemos es, el resumen por medio de tablas. Pues tenemos para las variables discretas, variables estadísticas discretas. Las tablas, al fin y al cabo, lo que vamos a utilizar con variables estadísticas discretas, tenemos, como he dicho, un conjunto formado por un número finito de puntos o un número infinito pero numerable, un conjunto infinito numerable. En esta situación, lo que se suele utilizar, vamos a utilizar la variable x, y de la variable x se utiliza pues los valores que puede tomar. Vamos a suponer que los valores son 0, 1, 2, 3, 4, por decir algo. Podría ser 7, 8 y 24. No necesariamente, según los valores de x, según los valores que tenga. Y también, si estamos hablando de variables estadísticas cualitativas, o estamos hablando de variables estadísticas cuantitativas. En este caso sería cuantitativa, discreta. ¿Por qué? Porque se puede cuantificar. Estamos hablando de que esto es un 0 y por lo tanto es menor que un 1, es menor que un 2, es menor que un 3, es menor que un 4. También podríamos hablar de las variables estadísticas discretas cualitativas. Las cualitativas son aquellas que se refieren a una cualidad, y las que se refieren a una cualidad podemos estar hablando de personas altas, medias, bajas, o podemos estar hablando de personas bajas y por encima de la media, simplemente. Y bueno, con todo ello tenemos el conjunto de las variables estadísticas discretas. El conjunto de las variables estadísticas discretas se pueden expresar de la misma forma. Las cuantitativas se pueden expresar igual que las cualitativas, solo que en lugar de aquí poner un 0, pues pondríamos personas bajas. Aquí poner un 1, pondríamos personas de estatura media, y aquí pondríamos personas de estatura alta. Y con ello, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia. En, en la muestra que tengamos, en el conjunto que tengamos, donde podamos ver cuáles son cuáles son los datos, en el conjunto que tengamos vamos a tener una cantidad de elementos. Si estos son los posibles elementos que podemos tener, pues tendremos n sub 1 de 0, n sub 2 de 1, n sub 3 de 2, n sub 4 de 3, n sub 5 de 4. N sub 5, la n sub tal, lo que estamos refiriéndonos es a la cantidad de veces que se repite cada una de las que tiene a su izquierda. Cada una de las veces, y por eso lo que voy a hacer es, en lugar de ponerlo así, lo vamos a poner teniendo en cuenta la misma notación. X1, X2, X3. Y no vamos a seguir porque no es necesario. La frecuencia, N-1, N-2, N-3. Y después tendríamos, bueno, obviamente, serían las frecuencias. Esto sería la suma de todas estas, es el número de elementos que tenemos. Después,
La frecuencia relativa, pues estaríamos hablando de la frecuencia sub 1, que es igual a n sub 1 partido por n, f sub 2 y f sub 3 de la misma forma. Son expresiones, formas de representar la información que nos pueden facilitar la vista, porque no es lo mismo ver una distribución con x sub 1, x sub 1, x sub 1, x sub 2, x sub 1, x sub 2, x sub 2, x sub 3, que ver directamente x sub 1, x sub 2 y x sub 3. ¿Cuántas veces se repite x sub 1? 1, 2, 3, 4, pues 4. 2, 1, 2 y 3. 3 y x, 1. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tenemos? Efectivamente, tenemos 8 elementos. 8 elementos. Y además, sabemos que las frecuencias relativas van a ser 4 partido por 8. Por un medio. 3 octavos. Y 1 octavo. Y ya está. Y esa es la forma en la que se representa. Con esto vemos que un medio, la mitad de la distribución, es x sub 1, que 3 octavos, casi un medio, es x sub 2 y que 1 octavo es x sub 3. Con esta tabla tenemos muchísima más información que la que tendríamos con esta distribución de los datos, que es la que se nos propone. Y es por ello por lo que se utilizan las tablas. En el caso de las variables aleatorias discretas, ya lo hemos visto. Ahora, en el caso de las variables aleatorias continuas, estaríamos trabajando, en lugar de estar trabajando con x sub i, estaríamos trabajando con un intervalo. Un intervalo que vendría dado pues por e sub i más 1. Estaríamos hablando del intervalo, un intervalo porque vaya desde e sub i a e sub i más 1 con uno abierto. Con uno abierto, pues para que este iría desde e sub i más 1 a e sub i más 2. No necesariamente tienen que tener lo lógico es que tengan una amplitud determinada y la amplitud se determina por A. Pero claro, no tienen por qué tener la misma amplitud, por eso se considera A sub i. A sub i sería la amplitud del intervalo que empieza por E sub i. A sub i más 1, la que empieza por y esto podemos identificarlo como I sub i sub i más 1. Esos serían los distintos intervalos que vamos a utilizar. Y ahora, dados los valores de nuestra distribución, vamos a ver qué cantidad de elementos está en cada uno de esos intervalos. Y ahí es donde entra la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería la frecuencia absoluta de un intervalo, porque aquí ya estamos hablando de intervalos, sería la cantidad de veces que encontramos valores de ese intervalo en la distribución que estén dentro de ese intervalo. Y así pues seguimos representando. Esto sería otra forma de representar. En este caso la variable aleatoria continua. Pero también podemos representar las variables bidimensionales. Las variables bidimensionales las representamos teniendo en cuenta los diferentes valores dadas x e y, con una frecuencia de n sub i j. Esto lo veremos en el siguiente tema. Las variables aleatorias bidimensionales, las variables estadísticas bidimensionales, nos van a servir para representar una situación en la que intervienen dos elementos, en la que intervienen dos características fundamentales. Y de aquí pues, se puede ver precisamente si son independientes esos dos sucesos, esas dos características, si son independientes, si suceden de forma independiente o una depende de la otra o viceversa. Y también veremos, pues a partir de ahí, diferentes medidas que se extienden de las medidas que conocemos de las unidimensionales, de las variables estadísticas discretas y de las variables estadísticas continuas, pero de las unidimensionales. ¿Cómo se caracterizan estas tablas? Pues se caracterizan porque ponemos x e y si esas restas fueran rectas,
así un poquito mejor. Y tenemos i sub 1, i sub 2, i sub 3, no voy a poner más, aquí x sub 1, x sub 2, y así lo tenemos. Y esto se caracteriza porque, como podemos ver aquí, tendríamos n11, sería la frecuencia absoluta de la cantidad, la frecuencia absoluta de ese par, del par i sub 1, x sub 1 y sub 1, que significa la cantidad de veces que se encuentran esas dos observaciones juntas en la distribución que se nos haya proporcionado. N sub 1, 2, pues para lo mismo para este par, para el par x sub 1 y sub 2, n sub 1, 3, n sub 2, 1, n sub 2, 2, n sub 2, 3. ¿Pero se deja así? No. También tenemos cuando es solo cuando estamos hablando de solo las observaciones que hemos visto de x sub 1, tenemos n sub 1 puntos, sería la frecuencia absoluta, pues, referida a x1. Las observaciones de x1, bueno, tenemos que contabilizar las que se han visto para x1 y sub1, para x1 y sub 2, para x1 y sub 3. Lo mismo para el caso de x sub 2. 2 puntos, n.1, n.2, n.3. Y la suma de todas ellas, la suma de estas, a la vez, la suma de estas, es el número de observaciones que tenemos. Al fin y al cabo, la representación nos facilita el ver, pues, precisamente lo mismo que antes, cómo están distribuidas, qué características tienen, cuántas observaciones podemos tener. Sabemos que hay más que otras, y si utilizamos el mismo procedimiento que antes, calculamos la frecuencia absoluta, de la frecuencia absoluta que ya la tenemos, calculamos la frecuencia relativa, sería simplemente dividirlo por n, lo dividimos por n, dividimos cada una de ellas por n y obtenemos f sub ij como n sub ij dividido por n. Y con ello también sabemos la proporción de observaciones que podemos encontrar. Estas serían más o menos las características que podemos observar de la gráfica. Pero, sí, de la gráfica, no de la gráfica, los gráficos es otra cosa, de las tablas. Precisamente ahora vamos a ir al resumen de los gráficos. Los gráficos estadísticos lo que pretenden es resumir la información y representarla de la forma más visual posible, que sean fáciles de analizar rápidamente y que esa información, pues, puede deberse, pues, tanto como ya hemos visto, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, son muy características y nos ayudan a observar, a saber de qué estamos hablando. Pues algunos gráficos se utilizan, pues, para representar esta frecuencia. Hay diferentes tipos de gráficos. Los gráficos se caracterizan porque hay algunas distribuciones para las que son apropiados, algunas depende del enfoque y sobre todo depende de las variables que estemos utilizando. Podemos cometer ciertos errores si no estamos utilizando los gráficos apropiadamente, dependiendo de las variables que tengamos. Los principales que se utilizan para los diferentes tipos de gráficos según la frecuencia son los gráficos de sectores, el gráfico de barras y el gráfico de diagrama. El histograma. Pues los gráficos de sectores, como bien sabemos, un gráfico de sectores viene dado por un círculo que se divide en sectores proporcionales a la frecuencia observada. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, pues podríamos poner x sub 1, x sub 2, x sub 3. En este ejemplo parecería que son iguales, pero aquí podemos ver que x sub 3 es un poquito más grande. Es un poquito más grande que los otros dos, el sector que corresponde a x sub 3, ya que lo que estamos relacionando, estamos estableciendo una proporción entre el área que ocupa, el área de la zona que ocupa cada uno de estas observaciones, con la frecuencia absoluta observada de cada uno de ellos.
la frecuencia relativa. También podríamos hablarlo si estamos tomando como referencia el 1, de 0 a 1. En cuanto al gráfico de barras, pues volvemos a lo mismo. Tendríamos x1, x2 y x3, y aquí vendría la frecuencia. La frecuencia, pues un gráfico de barras, pues nos pondría algo así. Para seguir con ese ejemplo, hemos visto que estos dos estaban igualados y este estaba un poco por encima. Pues así se vería perfectamente. Esto está un poco separado, pero es porque lo he pintado regulero, no porque tenga que estar separado. Simplemente lo aclaro. Se ve que estos dos pues, están más o menos a la misma altura, sin embargo este está un poquito más alto. ¿Qué quiere decir? Pues que hay más observaciones de x3 que de x1 y de x2. En este ejemplo concreto, en este ejemplo totalmente inventado. Bueno, también tenemos el histograma en el que la base tiene que ser la misma, es parecido al gráfico de barra, pero no solo se refiere a la frecuencia por la altura, se refiere a la frecuencia por el área. Entonces, la base tiene que ser la misma. Vamos a poner que estas son las bases, hasta aquí llegaría la base, y la base nos deja, estaríamos hablando del área. Pues el área para estos dos sería más o menos la misma, y para este estaría un poquito por encima. ¿Por qué? Porque estamos hablando del área de cada uno de estos cuadrados. Y si vemos aquí que en este no habíamos puesto la misma base, el área cambia. Por eso hay que tener en cuenta qué método, cuál es el método que estamos utilizando, cuál es el gráfico que estamos utilizando, ya que aquí es la altura la que importa y aquí es el área la que importa. Obviamente importa también la altura porque el área, como bien sabemos, en un cuadrilátero es base por altura. Pero la que estamos midiendo aquí, la que nos da la visión de qué es lo que está ocurriendo es la altura. Bien, con ello, estos serían unos gráficos sencillitos que nos proporcionan información pues, acerca de la frecuencia con la que observamos los diferentes datos de la distribución que se nos proporciona. También hay otros gráficos que nos aportan mayor información. Unos gráficos que nos aportan mayor información. Uno de ellos, el gráfico famoso de caja con bigote, es un gráfico tal que así, por lo que podemos ver podemos apreciar su nombre y que vendría dado, una cosa tal que así. Este gráfico es muy importante y se utiliza mucho en las publicaciones científicas, ya que nos da más información que el resto de gráficos. No solo nos dice la distribución de los datos, cómo de separados están, la dispersión que tienen, sino que también nos dice el valor de la media aritmética, de la mediana, los cuartiles. Aquí tenemos el cuartil 25, 0.25, los cuartiles, el 1 y el 3. Este sería el que deja el 25% de la distribución a este lado y el que deja el 75% de la distribución a este lado. Nos da también la mediana, nos da los valores, hasta dónde llegamos con los valores aislados, el valor mínimo y máximo observado, estaría el mínimo y el máximo observado, y con todo ello estaríamos hablando de mucha más información de la que nos pueden aportar los gráficos que hemos visto anteriormente. Otra forma de representación habitual, también, esto estaríamos hablando solo de variables unidimensionales. Cuando hablamos de variables bidimensionales tenemos algo similar a lo que hemos visto. Principalmente tendríamos un histograma y en lugar de un histograma ya hemos visto que era el que se centraba en el área y en lugar de área lo que vamos a contabilizar es el volumen que ocupa. Y con el volumen vamos a hacerlo proporcional, en todos los casos, a la frecuencia absoluta de cada una de las observaciones. Si tenemos la observación x sub i y sub j
n sub ij, que sería la distribución bidimensional. Con la distribución bidimensional para el par x sub y y sub j, vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta. Y con ello, pues podríamos dibujar el histograma, pero el histograma referido a 3 dimensiones, que se llama estereograma. Otra posibilidad que tenemos de representar los gráficos es con una gráfica de puntos, que estaríamos hablando una gráfica de puntos en las que vamos a identificar, ponemos en un extremo, en uno de los extremos, en uno de los ejes, una variable, en el otro eje otra variable, y cada observación vendría dada pues por la X y la Y correspondiente. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que si hay varios, lo que vamos a hacer son círculos concéntricos referidos a la cantidad observada en ese caso concreto, a la frecuencia absoluta observada en cada uno de esos casos. Y obtendríamos un gráfico tal que así. Estaríamos hablando de la nube de puntos, pero una nube de puntos con las diferentes frecuencias. Esto estaríamos hablando en un gráfico de 2 dimensiones, hablar de 3 dimensiones, lo cual es interesante. Y por último, el gráfico temporal, en el que estamos hablando de la posibilidad de que una de las variables sea el tiempo. Entonces, al ser una de las variables el tiempo no decrece. Por lo tanto, si estamos hablando de la temperatura a lo largo del tiempo, pues podemos ver un gráfico tal que así, de donde podríamos extraer una aproximación a cuál es el resultado, cuál es el avance de esa, cuál es la evolución de esa variable en función del tiempo. Eso sería un gráfico temporal en el que intervienen, como hemos visto, dos variables, la variable x y el tiempo. El resumen de los gráficos. Con estos gráficos podemos resumir la información fácilmente, ya hemos visto cómo. Finalmente, vamos a hablar sobre las medidas. Vamos a hablar muy rápido sobre las medidas, porque las medidas no vamos a entrar en nada concreto. Simplemente vamos a tener en cuenta que hay diferentes tipos de medidas, como hemos visto antes. Las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Las medidas de posición, estamos refiriéndonos a cómo están distribuidos los datos. Cómo están distribuidos en cuanto a la posición que ocupan al representarlo. La posición que ocupan, pues vamos a tener medidas de posición central y medidas de posición no central. Las medidas de posición central son las más comunes y podemos hablar de la media aritmética, de la mediana, de la moda. Mientras que las medidas de posición no central, pues son aquellas que nos refieren, que nos muestran, por ejemplo, como hemos visto antes, los cuartiles. Los cuartiles nos identificaban dónde está el 25% de la distribución, dónde está el 75% de la distribución, a partir de dónde no podemos encontrar más que el 25% de la distribución. Entonces, esto estamos hablando de los percentiles, de los cuartiles, de los deciles, que los veremos más adelante. No hay prisa. En cuanto a la media aritmética, que es una de las medidas de posición central, es una de las más importantes y nos indica cuál es el valor por individuo si cada uno de ellos les correspondiera una cantidad equitativa del total. La mediana, por otro lado, indica el valor central el que separa el 50% de la muestra. El 50% queda por debajo de la mediana, el 50% queda por encima de la mediana. Y la moda es la que representa el número que más se repite, el número el valor que representa una frecuencia mayor, que representa una frecuencia absoluta mayor, que quiere decir que más se repite. Puede verse tanto en las distribuciones continuas como en las distribuciones discretas, de variables estadísticas continuas, variables estadísticas discretas. En varias... puede haber varias modas, mientras que media aritmética y mediana solo hay una, puede haber varias modas según qué distribuciones. Bien,
La medida de posición no central, como decía, por los cuantiles, los deciles, los cuartiles, todo ello nos indica dónde está la distribución, dónde está un porcentaje de la distribución. Y entramos de lleno en las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, hablamos de medidas de dispersión absoluta, medidas de dispersión relativa. Una de las medidas de dispersión más famosas, más conocidas, es la varianza y su raíz, que es la desviación típica. La raíz de la varianza es la desviación típica. Y la varianza pues, se calcula como la media de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media aritmética. Y claro, la media, todo esto nos muestra, a la hora de, vamos a expresarlo, la varianza se representa por sigma al cuadrado y es 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta los elementos que tengamos de x sub i menos x media al cuadrado por n sub i. ¿Por qué? ¿Por qué al cuadrado? Porque las diferencias con respecto a la media lo que nos están mostrando es cómo de separados están los datos con respecto a ese centro, y por eso una medida de posición, una medida de dispersión, una medida de dispersión que tenemos de medida de dispersión porque estamos midiendo cuál es la distancia que hay con respecto a un punto de la distribución, que en este caso es la media aritmética. ¿Qué significa el cuadrado? Pues si, por definición de media aritmética, si no tuviéramos el cuadrado, ese resultado sería cero. Sería cero porque lo mismo vamos a quitar por encima que vamos a quitar por debajo. Ahora lo mismo vamos a poner por encima que vamos a quitar por debajo. Va a salir positivo o negativo, al final se van a anular. ¿Por qué? Por la misma definición de media aritmética. Sin embargo, si lo elevamos al cuadrado, sabemos específicamente, aunque sea con las unidades al cuadrado, sabemos cuál puede ser la dispersión y podemos medir la dispersión de esos datos, ya que al cuadrado todos van a ser positivos y se van a sumar. Esa sería la principal característica, el principal motivo por el que utilizamos la varianza. Otra medida de dispersión habitual es el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación tiene una característica fundamental y es que no tiene dimensiones, ya que lo que utilizamos, la división entre la desviación típica y la media, y por lo tanto no tiene dimensiones. Al no tener dimensiones, lo que tenemos es una medida, obviamente, por definición, adimensional, que nos va a servir para comparar distintas poblaciones con distintas unidades de medida. Lo cual es una característica bastante importante, una herramienta bastante importante. En cuanto a las medidas de forma, por último, ya para finalizar los métodos básicos de estadística descriptiva, en cuanto a las medidas de forma, nos dan una cuantificación de la asimetría de la distribución de los datos y del apuntamiento de la misma, que también se denomina kurtosis. Por ello, tenemos dos principales características a medir: la asimetría y la kurtosis. Lo veremos en profundidad en los próximos temas. Así que con esto vamos a finalizar el apartado, vamos a finalizar este vídeo, que ya se ha hecho un poquito más largo de lo que esperaba. Y bueno, hasta la próxima. En la próxima veremos los métodos básicos de estadística inferencial, y a partir de ahí pues ya veremos las aplicaciones de ambas. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.